Listo. Entonces, como estábamos hablando el día de ayer, nosotros tenemos un trabajo, ¿no? Vamos a desarrollar o bueno, al menos dar las pautas para el desarrollo de este trabajo. Como les decía, necesitamos empezar teniendo la idea clara del emprendimiento y sobre todo toda la parte de la línea de producción de al menos un producto final. No sé si es que eso está claro y todos lo tienen. Si es que todos lo tienen, por favor pongan una reacción, un pulgar arriba de que tienen claro eso y si es que no, pregúntenme para ver cómo podemos solventarlo. ¿Sí? Listo. Esta clase se va a dar netamente con la participación y la interacción de ustedes, así que necesito que sí seamos un poquito más activos para desarrollarlas satisfactoriamente. ¿Ok? No sé si es que alguien todavía tiene algún inconveniente con el desarrollo de este punto, ¿no? Listo. Mm, Ah, mm. sí, Buenos días, profe, le saluda Marlene. No, en mi caso no, yo ya avancé el día de ayer y más bien voy a reforzar la clase con lo que vamos a ver hoy día. Buenos días. buenos días, ya. Un Listo, saludo para todos también. listo, perfecto. A ver, déjenme, voy a dejar. Todos tenemos estas indicaciones, ¿no? Está claro esta parte de aquí. Samuel, confírmame si el documento está habilitado en el aula virtual para que tengan acceso todos. Sí, Listo. A ver, vamos a dejar de compartir esto y vamos a tener ah, donde tenemos la pizarra. A ver, vamos a... todos ven esta pizarra, ¿verdad? Sí, Listo. Entonces, en esta pizarra lo que nosotros vamos a ir viendo es más o menos el proceso que debemos seguir para realizar nuestro trabajo. Todos entendemos lo que es un flujo de procesos, ¿verdad? Un flujograma. Si es que alguien no tiene como que claro que es, por favor, no tenga ningún reparo en simplemente preguntar. Listo. Entonces, en la primera actividad, nosotros debemos hacer un flujograma de algún proceso. No sé si es que alguien nos quiere decir su ejemplo, su caso, para desarrollar con información que ustedes tengan y así continuar. Entonces, si alguno de ustedes desea decirme o facilitar la información para ir desarrollando esto, si no, simplemente lo haría yo. Listo. ¿No? ¿Nadie? bueno, yo tengo en mi trabajo, yo hice el flujograma para el proceso de la venta de yuca. Ya. Entonces, ahí está el inicio, la recepción de la yuca, la selección según la ficha técnica, el primer lavado, el segundo lavado, la revisión, sin cortes para que la yuca vaya entera, el pesaje, el enmallado, etiquetado, colocación en gavetas, apilado, almacenamiento temporal, la carga, verificación, facturación, despacho y el fin. Ok, perfecto. A ver, no pongamos nada en la pizarra, ¿sí? Solamente necesito que me sigan nada más. A ver, nosotros vamos a hacer un flujograma y para un flujograma nosotros debemos tener entradas, tenemos que tener el proceso de transformación y debemos tener una
salida, ¿no? Perdón por la escritura, no soy muy buena escribiendo en pantalla. Nosotros en este proceso de transformación vamos a poner en entradas todo, absolutamente todo, lo que tenemos o los insumos que tenemos que adquirir, ¿sí? Materia prima, incluso la mano de obra, si es calificada, no es calificada. Algunos insumos que necesitemos, por ejemplo, para limpieza, para adecuación, empaquetados, gavetas, todo lo que necesitamos debemos ponerlos en las entradas. Y como nosotros estamos hablando de un solo producto, en la salida debemos colocar el producto final. Pero no solo eso. En nuestro producto final también debe haber la presentación o debemos colocar lo que necesitamos para el transporte, para la parte de distribución y comercialización. Entonces, por ejemplo, si ustedes utilizan ese producto, perdón, si ustedes utilizan cartones para transportar este producto final, debemos poner aquí cajas, el transporte como tal, transporte pesado, lo que sea. Y en esta parte de los procesos de la transformación, es lo que nosotros tenemos que empezar a detallar sobre la línea de producción. En su caso me dice la recolección, el procesamiento y la venta de la yuca, ¿verdad? Así es. Ya. En el proceso de transformación, qué se podría hacer en su caso? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Todo lo que es el procesamiento desde ya la recepción de la yuca, la selección según la ficha técnica que tenemos y luego ya, que sería la primera selección, ¿no? Luego el primer lavado, el segundo lavado, la revisión, el pesaje, el enmallado, el etiquetado, y de ahí sí va las gavetas, el apilado, almacenamiento temporal, carga, verificación, facturación y despacho. Dice, Ya, fue el listo. producto. Ya, hasta ahí hagamos una pausa. Nosotros hacemos entonces, en este caso, tenemos la selección, el lavado, podemos decir un leve, una leve transformación, pelado, no sé, No, en partidos. este caso no, en mi caso la yuca no va, va No la lavo. solamente en fresco, sin cortes, Ah, la ya. yuca va entera. Ujú. Ok. Pero podríamos hacer el ejercicio como que se puede hacer eh, con, ¿cómo se llama? La yuca pelada y envasada al vacío, no hay problema. Ya, ahí solamente le haríamos un poquito más grande el proceso nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, cogiendo este caso hipotético, haríamos la selección, el lavado, el, el momento que nosotros hacemos ya partidos, o sea, los El pedacitos, pelado, cortes, pues el de ahí lavado, sí el los pelado, los cortes, cortes, tal vez otro lavado, tal vez otra selección y el empaquetado. Y después del empaquetamiento, nosotros tenemos un almacenamiento. Todos los que trabajamos en cualquier línea o en cualquier fase de la línea de producción, siempre vamos a almacenar. Vamos al mismo caso de la yuca en la cosecha. Cuando nosotros estamos cosechando yuca, no es que podemos cogerlas y colocarlas directamente en el depósito final para su transporte. Siempre tenemos un almacenamiento en el terreno, ¿no? Los sacos, las cajas, las gavetas que están apiladas en un punto específico o a veces hasta estratégico para poder tener la comunicación del terreno con la parte ya externa. En nuestro caso, cuando nosotros compramos la materia prima, cuando necesitamos que llegue la materia prima, tenemos una bodega. Esa bodega usualmente no es la misma bodega que nosotros vamos a tener en la parte de almacenamiento de producto final. Entonces debemos tener como que separadas estas dos cosas, ¿ok? A ver, hasta aquí estamos claros. Todos entendemos lo que debemos poner
en la parte de entrada y en la parte de salida. ¿Y qué es lo que debemos ir poniendo y colocando las fases del procesamiento de la transformación? Perfecto. Buenos días. Una pregunta, profe. No entiendo muy bien lo de la entrada, la verdad. O sea, sí entiendo lo que es un flujograma, pero no entiendo cómo se puede poner lo de los insumos en como un paso dentro del proceso. La ¿Cómo le agrego adquisición, eso? la Ah, adquisición, ok, ok, ok. sí. Ah, listo, listo. Sí, por ejemplo, las entradas, materia prima. Ustedes compran la materia prima o ustedes la producen. Independientemente de cuál sea, en su línea de procesamiento, siempre van a tener un ingreso, ¿no? Necesitamos detergentes, necesitamos mesas, necesitamos bandejas, todos esos insumos y materiales, todos entran como adquisiciones. La mano de obra, usualmente no vamos a poner adquisición de mano de obra, entonces simplemente se pone mano de obra calificada y mano de obra no calificada, dependiendo lo que se necesite. Independientemente también, por favor, si esa mano de obra es suya o es familiar, debemos hacerla constar. Esta mano de obra es necesario em, que sea declarada, ¿no? Que nosotros tengamos, así seamos nosotros mismos los que hacemos, nosotros nos cataloguemos como mano de obra calificada o mano de obra no calificada. Listo, Listo. Gracias. ya. ¿Alguna otra pregunta más? O sea, profe, Diga. cuando pongo entrada, bueno, yo lo estaba describiendo anteriormente, todo lo que es el equipamiento necesario y luego le estaba poniendo mano de obra. Bueno, ahora usted me dice calificada. Y dentro del programa yo ya empezaba por inicio o entrada, Ujú. y ya de una me iba ya a la recepción de yuca y todo lo demás. Entonces ahora, con su explicación, luego del inicio, yo pondría, Es que eh, párenle un momentito ahí. Para ajá, nosotros tener un inicio del proceso, ya debemos tener todos los insumos y claro, materiales listos. ajá, Entonces, su inicio sería el inicio como tal, pero con podríamos ponerles como que descripción de las entradas previas, ¿no? Todo lo que es adquisición, toda la parte de abastecimiento que nosotros necesitamos para dar inicio a su proceso. ¿Ok? Este ejemplo de aquí es algo súper resumido a cómo deberíamos presentar un flujograma. Cada uno de ustedes va a tener similar a esto, unas entradas, un procesamiento y una salida, o en algunos casos vamos a tener pues más alimentos en ese flujograma. Sin embargo, cada uno de ustedes tiene que ajustarlo a la forma que ustedes lo puedan entender, ¿sí? Recuerden que es su trabajo. Entonces, vamos a organizar la información de tal manera que para ustedes sea cómodo entenderlo y expresarlo, ¿ya? Listo. A ver, entonces, si avanzamos después de este flujograma, o en este mismo flujograma, nosotros necesitamos como que identificar cuáles son los puntos en los que nosotros podríamos mejorar. Vamos ahí. A ver, ya. Entonces, en este flujograma, después de lo que ya hemos desarrollado, nosotros vamos a buscar los puntos de mejora. Puntos a mejorar. En donde nosotros estamos teniendo pérdidas. Pérdidas de materia prima, pérdidas energéticas, pérdidas de tiempo. ¿Cuáles son los puntos en toda la parte del procesamiento? ¿Cuáles son los Abre, puntos? abre. Perdón, Gerardo no llevaría la gustaría llave. repetirlo. Ya. Ya. ¿Cuáles son los puntos en los que nosotros necesitamos a veces regresar a revisar las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy haciendo yo estoy haciendo un corte, ¿no? Un empaquetado, el mismo ejemplo que estábamos haciendo anteriormente.
pero resulta que mi selección inicial o la selección antes del empaquetado, cuando yo estoy empaquetando, tengo que regresar a revisar que esté bien seleccionado. O cuando ya terminé el empaquetado y para llevar al almacén, al depósito donde yo voy a tener la acumulación del producto final, resulta que también necesito volver a revisar que estén bien empaquetados por A o B situación, que la máquina me falló, que el producto está tal vez no colocado de la manera adecuada, etcétera. Todas las cosas en las que yo necesito volver a revisar. Esa como primer punto, algo que yo después de que ya está hecho, necesito volver a rehacer. Ese es un punto a mejorar. El siguiente punto a mejorar es lo que yo necesito, el equipamiento que a veces tengo que estarlo dando mantenimiento constantemente. Yo tengo toda una cadena de lavado, secado, y resulta que por A o B situación, en un fragmento de esa línea, tengo que estar cambiando piezas constantemente, o hay una máquina que se fuga el aceite, por ejemplo, o esta es empaqueadora de vacío, ya perdió su capacidad de succión y me queda con un poco de aire o alguna cosa. Ese es otro punto que nosotros tenemos que ver para mejorar, ¿no? Si tengo que revisar procesos que ya pasaron y tengo que volverlos a revisar no para corroborarlos, sino para corregirlos. La supervisión es constante, eso no tenemos que confundirlo, pero hacer un proceso, luego revisarlo y volver a rehacerlo, ya es algo que necesito mejorar. Otro punto, hasta lo que hemos dicho aquí, si yo tengo equipamiento o tengo alguna maquinaria, tengo algo que por cuestiones de mantenimiento, fallas técnicas, tenga que estarle constantemente revisando, cambiando o haciendo cualquier tipo de trabajo, ¿no? Ese es otro punto que nosotros tenemos o deberíamos tender a mejorar. Ahora, ¿qué también es lo que vamos a tener a buscar una mejora? La materia prima. Y aquí es el punto a veces el más crítico. La materia prima. ¿Ustedes adquieren la materia prima de sus propias fuentes? ¿Ustedes son productores y también son transformadores? ¿Ustedes adquieren la materia prima de un proveedor en específico con el que posiblemente ya sabe cómo entregarles, ya han tenido estas conversaciones, estos acuerdos, incluso capacitaciones de cómo yo quiero que me entregue la materia prima? ¿O resulta que no tengo eso y voy al mercado y los que tengan, adquiero de ellos? Y obviamente ahí las calibres, calidades, etcétera van a ser muy distintos, ¿sí? Entonces, necesitamos ir viendo estos puntos a mejorar. Esta en la parte de entrada y procesamiento. Ahora, ya cuando tenemos el producto final cumple el periodo de vida que nosotros tenemos expectado. Es decir, si yo no tengo algo para la mano, vamos, vamos a hacer de cuenta que este marcador de aquí digamos, para las personas que sí trabajan con cosmetología. Yo digamos que este es un labial, ya es un cosmético. Este cosmético va a tener su empaque adecuado, me permite transportarlo, es fácilmente, no sé, manejable, manipulable. No se seca constantemente. Yo que sé, tiene una previsión de duración de unos 6 meses y realmente tiene su vida útil funcional esos 6 meses. ¿Qué más? No pierde sus características químicas, olfativas, no sé, el producto que ustedes estén trabajando en el periodo de tiempo que yo establezco o estoy teniendo alguna degradación de mi producto final. Sí, ahora vamos a hablar o estamos hablando sobre el producto final. Ahora, dentro de este producto, mi producto está perfecto, no tiene ninguna de estas falencias. El empaque que yo estoy utilizando es un empaque adecuado.
Si yo estoy trabajando con líquidos, ¿me tolera el viaje, el ajetreo del viaje? Si por A o B situación alguna persona compra mi producto y no pasa de esta manera vertical, sino que se le cayó y está usualmente horizontal o inclinado, hay derrames, hay fugas de producto. Para las personas sobre todo que trabajan con aceites, nosotros necesitamos envases de color ámbar o el vidrio medio cafecito. El grado de oscuridad, por así decirlo, es suficiente para mantener la calidad de mi producto. No se volatiliza tan rápido con los excipientes que yo estoy colocando. El procedimiento que yo utilizo para la distribución, si es que yo no soy la que lo vende hasta el consumidor final, sino que utilizo también cadenas de distribución, el empaque, la ruta, el servicio que yo utilizo para mover de mi fábrica hacia el punto de expendio, ¿es correcto o tengo pérdidas de mercadería por transporte? ¿Ya? Lo mismo con conservación. Si yo necesito una cadena de frío, si yo necesito condiciones específicas de luz, de temperatura, de humedad, etcétera, ¿qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que yo estoy teniendo, o los puntos de quiebre en los que estoy teniendo algún tipo de merma o algún tipo de pérdida? Digamos que todo eso está perfecto y nosotros nos vamos a la parte de marketing y difusión. ¿Cómo yo promuevo y cómo yo difundo mi producto? Utilizo o hago al menos algún tipo de campaña publicitaria a pequeña escala o a mediana escala, a gran escala, dependiendo del nivel de impacto que yo necesito. ¿Qué tan actualizada tengo mi paquete de publicidad? ¿Cuáles son mis redes principales? ¿Cómo yo me doy a conocer? Redes sociales, medios de comunicación locales, el boca a boca, o es un producto muy exclusivo que solamente se encuentra en nichos específicos a las que personas que, no sé, tienen un acceso casi que exclusivo, lo conocen y para la voz popular y demás no lo conocemos. ¿Cuál es cuál es su nicho de mercado y cómo nosotros estamos llegando con la difusión de nuestra publicidad y de nuestro producto? Y vamos a ir detallando todos los problemas que hemos encontrado en todas las etapas. ¿Ok? No sé si tenemos claro hasta ahí. ¿No hay ninguna pregunta? Perfecto. Ahora, si nosotros enlistamos todas las no, problemáticas, todos los puntos en los que nosotros podemos mejorar, vamos a seleccionar de esos problemas, de esos puntos a mejorar, vamos a seleccionar solo uno. De cualquiera de todos los que ustedes enlistaron, vamos a trabajar solamente en uno de ellos. Puede ser en cualquier fase del, de su cadena productiva. ¿Ok? Por ejemplo, ¿con quién estábamos trabajando? Me parece que era con Marlene. Así es, conmigo. Ya, por ejemplo, en usted, cuéntenos más o menos cuáles serían los puntos a mejorar que encontró. Y bueno, desde el inicio nos habíamos planteado que el control de calidad viene desde la cosecha, ¿no? Eh, pero si es necesario reforzar ese tema, también es importante tal vez graficar el proceso para que, este es un proyecto que lo estamos trabajando con las chacramamas, que ellas tienen su propia producción y van a hacer la venta. Entonces, graficar este tema y también el tema de la ficha técnica, reforzar la capacitación, el tema del etiquetado también, estamos queriendo crear un etiquetado que tiene su QR, pero también queremos que tenga el QR donde se conecten los clientes que compran la yuca con la página
que se podría crear para que conozcan quiénes son las mujeres de la chacra que están proveyendo de la yuca, ¿no? Ya, todo lo que es Otra, trazabilidad. sí. Otro tema también es que estamos, bueno, al inicio, como estamos iniciando, estamos con el tema del tamaño de las mallas. Y el tamaño de las mallas va a depender mucho del tamaño de la yuca. Entonces no tienen todas una misma medida, ¿no? Y en ese sentido también hay que mejorar. El otro tema es el tema de la retroalimentación y mejora continua, el uso de los productos que prácticamente no están de acuerdo a la ficha técnica, que también ya se ha conversado con ellas y ellas tienen su puesto de venta donde pueden continuar vendiendo la yuca que no va a salir en ese momento. También estamos buscando clientes como el Dani que está aquí para ver si nos puede comprar la producción y, y también, sobre todo, pues darle una retroalimentación permanente y mejora continua en todo el proceso. Ya. Y sobre todos esos puntos que he encontrado para mejorar, ¿sobre cuál ha trabajado o va a trabajar en esta tarea? Eh, Le estoy poniendo énfasis en el tema del etiquetado con QR. La idea es que en eso tenga ese valor agregado también el producto que ellas van a enviar, van a vender. Ya. Entonces vamos a trabajar en el tema de visibilidad y la trazabilidad. ¿Ya? Ujú. Ok. Entonces, no sé si hasta aquí todos tenemos claro. Describimos todo, hacemos primero nuestro flujo de procesos, describimos todos los puntos en los que nosotros vamos a necesitar algún tipo de intervención para mejorarlo y de todos ellos vamos a seleccionar solo uno. ¿Ok? Entonces, para adecuarlo, déjenme ver si es que puedo hacer una incrustación. Ya, sí podemos visualizar, ¿verdad? Entonces, esta parte inicial, lo del flujo de procesos sería la parte de la primera tarea, de la primera parte de la tarea. Describimos el proceso y para la siguiente nosotros necesitamos hacer un listado de las áreas en las que podemos intervenir o que necesitaríamos intervenir para que nuestro proceso sea un poco más eficiente. Ya. Recordando que de todos estos puntos que nosotros necesitamos o hemos encontrado algún tipo de falencia, algún aspecto en el que nosotros necesitamos mejorarlo, vamos a seleccionar solo uno. Eso es algo muy importante. De toda la problemática, Bueno, perdón, profe, en este punto, cuando yo inicié revisando, porque ya estaba viendo el nuevo full programa, ujú, el punto de mejora es en el tamaño de la yuca. O o sea, sea, en el proceso de como selección, en el proceso de selección. Porque ya, ahí tenemos, la yuca no crece estandarizada, ¿no? Entonces ahí es la dificultad inicial que yo le encontré. ya. Eh, para estar un poco más acorde, ¿cuáles serían las medidas o los pesos óptimos o ideales que debería tener la yuca para estandarizar un proceso? Claro, el tema es que en la ficha técnica que nos pasaron, nos indicaron que mínimo 25 centímetros.
pero no tenía el tema del máximo. Entonces en eso también se creó una dificultad y en el momento que nosotros iniciamos el trabajo, aquí tenemos también yuca más pequeña y que también es una yuca muy buena. Entonces estamos todavía en ese tema de negociación con la empresa que nos va a adquirir para que también puedan levantar esa yuca. Entonces, hemos enviado ya las muestras para que lo revisen y esa es una de las dificultades que se encontró ya con las compañeras en el momento en que ellas traen ya de su cosecha y viene en el procesamiento de lavado y para la venta de este producto. Ya. Ahora, cuando nosotros queremos buscar o optimizar o mejorar nuestro proceso, debemos ver que la opción o las opciones que nosotros podemos adoptar no vayan a alterar el buen funcionamiento de los otros procesos. Por ejemplo, las personas que les proveen de la yuca en este caso, ¿qué hacen con el resto de producción que ustedes no la adquieren? ¿Tienen tal Bueno, vez conocimiento? como estamos iniciando, ya nos pudimos dar cuenta, bueno, las señoras también tienen un puesto de comercialización, que eso es bueno, ¿no? Porque toda la producción que no se va a vender, ellas también pueden comercializar. Eso es uno. Lo otro también para su uso diario, que por lo general siempre en las comunidades se hace la chicha. Y ya luego que vayamos viendo la magnitud de la venta y el, ¿cómo decir? Y la cantidad que se debe vender, entonces pienso que también tendremos ya más yuca que no será, no se podrá comercializar por los tamaños que tiene. Ya, Tendríamos que buscar un nuevo mercado o lo otro también es negociar con la misma empresa para que la yuca se la lleven empacada al vacío. Entonces son algunas de las ideas o de las proyecciones que estamos teniendo con respecto a este producto. ya. Em, por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes quisieran adquirir una yuca solamente de ciertas medidas? Las personas que las proveen estarían en capacidad de solo entregarles la mercadería de la forma en la que ustedes necesitan. La ventaja es que quien va a proveer es una asociación, es la asociación de Chacramamas Asproacha. Entonces, ellas también tienen otra organización que también les va a proveer de la yuca, ¿no? Ya, Entonces, dependiendo también de la cantidad que nos sigan comprando, pues ahí tendremos que ir ampliando también el mercado, porque ahí sí hay unos puntos desde la cosecha mismo, que ya no es la misma cosecha que se hace con machete, ¿no? ujú, Entonces ya se tienen que utilizar también tijeras podadoras y todo eso para que el producto desde la chacra ya venga en buenas condiciones, encapsulado, como nosotros lo estamos denominando, de que no haya cortes, de que no haya ningún tipo de lesión a la yuca para que se pueda enviar y se pueda mantener también, porque la idea es que se mantenga mínimo por unos 7 días la yuca. ya, perfecto. Vladimir, por favor, díganos. Sí, buenos días, muchas gracias. Quería preguntar si de pronto no han pensado en hacer almidón de yuca, que es un producto terminado, final, y exige un proceso de transformación y es un mercado en completa expansión. Eso nada más. Porque, claro, de lo que estoy escuchando, de pronto no es un producto terminado, sino es materia prima, lo que están haciendo con un pequeño proceso de valor agregado. Nada más, gracias. Ah, listo. En este caso estamos trabajando sobre un caso de acopio y proceso de post cosecha, ¿no? Todo lo que hemos estado hablando hasta el momento es post cosecha. Sin embargo, el mercado, por ejemplo, las personas que usualmente no tienen acceso a la yuca directamente, es un nicho en el que podríamos trabajar y es el, imagino, es el que estamos teniendo en este caso.
Con estas observaciones, reitero mi pregunta, si es que tenemos alguna inquietud respecto a estos dos aspectos de la tarea, sino para seguir avanzando. ¿Ya? A ver, ahora, para la fase 3 nosotros vamos a, por así decirlo, a buscar, vamos a dejar de lado eh, el problema con el que vamos a trabajar, la situación que necesitamos mejorar, vamos a dejarlas ahí como que identificado para ver si es que luego se van alineando con las cosas que nos están solicitando a nivel normativo. Entonces, para la parte 3 nosotros debemos desarrollar un checklist. La parte 3 de la tarea nos dice que deberíamos ver si nuestro producto está cumpliendo con los estándares normativos que nos exige la ley. ¿Sí? Vamos a destacar también al menos dos aspectos en fortalezas de los que vamos a destacar cuáles son los que sí cumplen y vamos a buscar de todas eh, las debilidades, por así decirlo, que nosotros tenemos, vamos a convertirlas en dos oportunidades. Vamos a también buscar o pensar si es que nosotros para comercializar nuestro producto final sobre el cual estamos trabajando, necesitamos algún tipo de certificación o no. ¿Es necesario tener una certificación? Y si no es obligatorio, ¿qué beneficio adicional nos da el contar al menos con una certificación local o nacional, ¿no? Y vamos a tener un cuadrito comparativo, por así decirlo, en el que nosotros vamos a tener, por ejemplo, perdón. Vamos a hacer un cuadrito comparativo en el que nosotros tengamos lo que nos están pidiendo, nuestros requerimientos enlistados y si cumplimos o no cumplimos. Entonces, si cumplimos, le ponemos un visto y si no cumplimos, le ponemos una X. Si no sabemos de qué se trata, vamos a dejarlo con una línea o como un incógnito. Aunque si nosotros estamos trabajando sobre todo con alimentos y con esencias o con fluidos de plantas, sobre todo excretas de plantas, casi siempre vamos a tener como que la mayoría de los requisitos cumplidos, por así decirlo. ¿Ya? Sí sabemos hacer o sí sabemos, entendemos lo que se refiere un FODA, que es lo que vamos a tratar de hacer. Un FODA es asimismo una matriz. Entonces, primero, la primera parte sería como que el checklist. Vamos a buscar en nuestra normativa qué es lo que nosotros requerimos, cuáles son todos nuestros requerimientos y si estamos o no estamos cumpliéndolos. Y en nuestro FODA, asimismo, vamos a hacer una pequeña matriz, un pequeño listado en cuáles son nuestras fortalezas. Todo en función de la normativa, de toda esta normativa, de las normas. ¿Ya? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Nosotros cumplimos todo lo que nos están pidiendo. Aparte de cumplir lo que nos están pidiendo, tal vez tenemos algún plus más o hacemos lo que nos están solicitando. Dejamos a las oportunidades de lado y nos vamos con las debilidades. ¿Cuáles son las cosas que nosotros no estamos cumpliendo tal vez de la normativa? ¿Cuáles son las cosas optativas que me pone en toda normativa tiene como que una parte obligatoria y una parte como que opcional? Por A o B situación, algún producto necesite algo más específico, ¿no? Entonces, de todos estos vamos a ver cuáles son los puntos que nosotros tal vez no estamos cumpliendo o que nos estamos recién enterando que necesitamos. Y aparte de ello, también vamos a poner cuáles son nuestras debilidades en torno a la producción de este
producto. ¿En qué sentido? A la línea de proceso, ¿no? Por ejemplo, cuando siempre vamos a tener la parte normativa, debemos cumplir con un procesamiento, si es que hacemos industrial o utilizamos maquinaria, herramientas, estas deben también cumplir ciertas especificaciones. Entonces, vamos a ver si es que las cumplimos o no las cumplimos. Las que las cumplimos, obviamente no las detallamos. Pero si es que no las cumplimos o sabemos que está como que algo por ahí deficiente, podemos colocarlas. Siempre tener en cuenta que estas debilidades es sobre el proceso, en este caso solo sobre el proceso. De todas estas debilidades, vamos a buscar o las vamos a transformar, vamos a convertirlas de debilidades en oportunidades. Entonces, de todas las debilidades que ustedes identifiquen de su proceso, vamos a ponerlas, ¿cuáles serían las oportunidades? Ejemplo, en mi debilidad, yo sé que, por ejemplo, para mi producto, em, yo no necesito hacer análisis microbiológicos, por ejemplo. Pero yo estoy teniendo en algún punto de mi producción, de mi línea, estoy teniendo algún punto de pérdida de materia prima o pérdida de producto por pudriciones, por fermentaciones, por descomposiciones no deseadas, por alguna situación. Entonces, si es que yo no, a mí no me exige la normativa hacer análisis microbiológicos, carga microbiana, pero yo estoy teniendo este problema, puedo hacer una valoración microbiológica para ver si es que necesito o no necesito luego como que atacar eso en específico. ¿Ya? Esa es la parte de que nosotros vamos a transformar las debilidades en oportunidades. Para las fortalezas solamente vamos a seleccionar o vamos a decir al menos dos, ¿no? Es lo que nos pide el documento. Identificar dos fortalezas, dos cosas que nosotros estamos haciendo bien. Y de las debilidades vamos a destacar las debilidades que tenemos y asimismo de una debilidad puede salir una oportunidad o de varias debilidades yo puedo sacar una oportunidad. Por eso también es que vamos a destacar al menos dos oportunidades que nosotros tenemos en nuestro sistema de producción, de transformación, solo en la línea de proceso. ¿Ok? Nada de adquisición de materia prima, nada de comercialización, marketing y todo eso. Solamente vamos a enfocarnos en este caso en la línea de procesos. ¿Ya? Al final, lo que se va a entregar en este apartado es prácticamente esta matriz, la parte de visualización de la matriz que está aquí, está como uno, por así decirlo, y la otra es un tipo FODA, ¿no? A las amenazas, en este caso, no se les pide. Sin embargo, si ustedes desean colocar sus amenazas, las amenazas tenemos que entender que son cosas cambiantes de nuestro entorno. Entonces, todas estas cosas de las amenazas siempre van a ser externas. Por ejemplo, Profe, ¿nos puede dar un ejemplo en el caso de la debilidad que le hago oportunidad? a ver, usted tiene tal vez, ¿con qué normativas está trabajando? ¿Quién le regula que su proceso o su producto esté bien hecho? Agrocalidad. Ya. Agrocalidad, ¿bajo qué normativa usualmente les regulan? Todo lo que son las BPM, las buenas Prácticas de prácticas manufactura. de BPM, sí. Sí, buenas prácticas de manufactura. Entonces, dentro de las buenas prácticas de manufactura, a ver, déjenme ver si es que las encuentro. Conocemos primero qué nomás nos dicen las buenas prácticas de manufactura. Sí, las condiciones higiénico-sanitarias, la trazabilidad, buenas prácticas de agrícolas y buenas prácticas de manufactura. A ver, déjenme ver si es que encontramos algo.
A ver, por ejemplo, espérense, déjenme, voy a dejar de compartir esto de aquí. ¿Ah? Y vamos a compartir esta de acá. Ok. Entonces, por ejemplo, en las buenas prácticas de manufactura, nos están diciendo que nosotros debemos cumplir algunas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos son los requisitos. Primero de las instalaciones. Las instalaciones deben tener primero un diseño funcional. Deben estar construidos en armonía con la naturaleza, de las operaciones y los riesgos asociados a la actividad del alimento. Ya, debemos minimizar los riesgos de contaminación, debemos tener un diseño armonioso que permita el mantenimiento, la limpieza y la desinfección apropiado de cada una de las áreas sin que haya contaminaciones. También bueno, para seguir un poquito más rápido, nos dice de la localización. En donde está, en este establecimiento debe estar toda la línea de producción, el proceso, el envasado, la distribución a gran escala mayorista. Y todos estos deben estar protegidos de focos de insalubridad, no deben estar cerca de, yo qué sé, de una carretera que haya cruce animal, por ejemplo. No debe estar cerca de un vertedero de basura. No debe estar cerca de un pozo séptico, ¿ya? La construcción, ya bueno, debe ser sólida, debe estar bien mantenida, debe ser una construcción que me facilite la operabilidad y la maniobrabilidad. Entonces ahí hay una distribución de áreas. La distribución de áreas nos dicen que se requiere un diseño por flujo, ¿no? O sea, que una fase vaya de afuera hacia adentro, es lo que usualmente nos piden. ¿Cuáles son las áreas críticas de nuestro procesamiento? Usualmente las de empaquetado, de desinfección son las más críticas. ¿Ya? Si utilizamos gas, butano, metano, algo que se puede inflamar, estas deben estar alejadas de nuestros sitios de peligro, por ejemplo, lugares en los que estemos utilizando constantemente factores que creen combustión y debe estar bien aireado. ¿Qué más nos está diciendo? El traslado de materiales, alimentos y circulación personal. ¿Ya? Los pisos, paredes y techos, las ventanas, las coberturas, y aquí tenemos todo lo que nos pide la normativa. Digamos que nosotros vamos a trabajar en este punto. Vamos a decir que en esta parte de las ventanas, puertas y otras aberturas es nuestra problemática. Resulta que el diseño o perdón, la infraestructura en la que yo estoy utilizando para hacer mi, mi mi procesamiento no era o no estaba destinada a una parte de agroindustria o procesamiento. Nosotros estamos teniendo una estructura X que tenía otro fin y la hemos modificado para que sea nuestro centro de acopio. Como no está destinada o no estaba destinada para ello, vamos a decir que primero todo el flujo del proceso no, perdón, todo el diseño de las áreas no cumplen este flujo de procesos, ¿ya? Entonces, no es como que de aquí paso acá, paso acá, paso acá, sino que a veces algunas áreas están aquí, otras se cruzan por acá, y para irme a la tercera tengo que pasar por la primera, cosas así, ¿ya? ¿Alguien me estaba levantando la mano? Sí, solo era para salir de una curiosidad. Tengo entendido que las BPM se aplican ya para para productos procesados. Y las BPA, claro, son las que maneja agrocalidad, pero más tiene que ver con cultivo hasta post cosecha. Pero para las BPM es producto procesado que interviene la Agencia de Regulación y Control Sanitario, el ARSA. Entonces, ahí sí me quedó una inquietud porque si no es un producto procesado, no debería regularse por las BPMs. O sea, esa sería la inquietud. Muchas gracias.
Ya, no, no tanto. Cuando nosotros tenemos todo lo que es alimentación, así tenga un nivel básico de transformación o manipulación, el ARSA siempre interviene. Y cuando nosotros tenemos la intervención del ARSA, por lo general en este caso, y ya las BPAs no están vigentes, por así decirlo, porque ellos como no son productores, las BPAs no los van a regir tanto, porque las BPAs es netamente producción, terreno, campo, que haya la señalización, que haya las bodegas, que haya conservación de suelo, agua, etcétera, etcétera. Pero acá ya no nos rige las BPAs, nos rige las buenas prácticas de manufactura. Sí, dígame, Vladimir. No, completamente de acuerdo. Sí, las BPM es para productos procesados alimenticios, sino que como antes se indicó que estaban regidos por la BPA, eso rige agrocalidad, eso nada más. Sí, sí. Sí, para como que reforzarlo, las BPAs es netamente campo, ¿sí? Cuando el producto terminó su fase de campo, e incluso en este caso no podría ni siquiera regir BPAs en post cosecha, porque ellos no son quienes los están produciendo. Por eso es que lo que les estaba mencionando el día de ayer, hace 2 años, la iniciativa o la idea original, por así decirlo, era que para este enero 2026 nosotros tengamos prácticamente todos los productores a cualquier nivel de la cadena de producción, tengamos certificación de buenas prácticas. Para que por ejemplo, en este caso, ellos estarían haciendo el post cosecha y el acopio de la yuca, absolutamente toda su materia prima debería estar adquirida de personas que tengan certificación de BPAs, al menos, ¿no? Entonces, ese era pues la iniciativa que nos plantearon hace un poco más de 2 años. Sin embargo, repito, por muchas situaciones, incluso por la complejidad de la implementación de esta estipulación, al momento seguimos como siempre. O sea, no es necesario que para tener BPAs, perdón, BPMs, tengamos toda nuestra materia prima de personas que tengan BPAs. Eso también nos abre la puerta que todos los que somos productores primarios debemos ya seguirnos como que un poquito inclinando a todo lo que son las BPAs, para que haya el momento de la implementación, no nos coja como que desprevenidos y no tengamos capacidad de reacción. ¿Ya? Entonces, siguiendo con el ejemplo, digamos que esta es nuestra debilidad, por así decirlo, porque estamos netamente en el proceso. Recordemos que en este caso no vamos a trabajar en nada más que no sea el procesamiento. Entonces, en esta parte, digamos que no tenemos en las áreas adecuadas, no hay una ventilación natural, o tengo, por ejemplo, al lado hay una carretera o un camino vecinal que no está pavimentado ni adoquinado, es camino solamente lastrado de segundo orden, y pues existen riesgos de todos estos tipos. Pueden ingresar piedras, pueden ingresar polvos, el caso de contaminación cruzada siempre va a estar como que latente, por así decirlo, y esta es mi debilidad de mi proceso. Entonces, ¿cómo yo convierto esa debilidad en oportunidad? Sin, sin por ejemplo, hacerlo de una manera que implique la intervención a gran escala de agentes gubernamentales principalmente. Por ejemplo, si yo tengo una carretera, ¿quiénes son los encargados de pavimentar o adoquinar o lo que sea con esa carretera? Los GATS, provinciales o cantonales. Entonces, nosotros no vamos a depender de ellos. Esa partecita se convertiría en una amenaza. Pero sí que es lo que nosotros podemos poner. Por ejemplo, si yo estoy en un lugar en el que mi centro de acopio, por ejemplo, no tenga es solamente la construcción, no tiene mucha como que vegetación, yo puedo utilizar esa debilidad para dar un poco más de, no sé,
una vista más atractiva, un diseño un poco más funcional con la vegetación aledaña. Puedo poner plantas que me sirvan como que de filtros entre la parte externa y mi parte interna. Puedo tal vez mejorar o saber cómo entender de mejor forma cómo es mi proceso para implementar o utilizar más eficientemente la distribución de las áreas que ya tengo, sobre todo cuando el diseño de del espacio que nosotros estamos ocupando no fue previsto para este tipo de actividades. Dígame, Juan. Sí, bueno, simplemente el cumplimiento de una norma ya significa una oportunidad. O sea, si al principio se convierte en una debilidad el no cumplimiento, el cumplimiento de la norma se transforma en una oportunidad, porque el cumplimiento de esa norma te puede abrir mercados, te puede abrir otras expectativas donde tú puedas comercializar tus productos. En auditoría, cuando haces análisis de riesgo, verificas cuáles son los no cumplimientos que tiene una organización y cuando haces al final de la auditoría el examen, le entregas a la organización un conjunto de incumplimientos. Esos se convierten en riesgos, evidentemente, que pueden convertirse también en oportunidades si se cumplen, evidentemente, esos incumplimientos. Por ejemplo, te dice la organización no ha cumplido con sacar los permisos o registros sanitarios. Si los cumples, pues evidentemente tienes oportunidades de nuevos mercados. Y así se va cumpliendo, ¿no? Tú debes primero enlistar todos los requisitos que necesitas para el cumplimiento, como realizar un examen de auditoría para hacer un análisis de riesgos. Y ahí puedes tú alcanzar y tener una mejor perspectiva para el desarrollo institucional. Nosotros acá en la cooperativa, normalmente los consejos provinciales, municipios, las instituciones públicas ven a las ferias como un instrumento más que político de supuestamente de apoyo a las organizaciones. Y vemos como normalmente organizan ferias, llevan a muchos emprendedores, a productores a las ferias. El productor cosecha sus productos, los saca a la feria y al terminar la feria vemos con tristeza como muchos de ellos tienen que regresar con sus productos a la finca. Eso implica un riesgo, pues evidentemente implica el riesgo de que el productor genere una pérdida, no solamente de la producción, sino también de sus horas hombre, es decir, de su labor, y por lo tanto una pérdida económica por el tiempo ocupado y el beneficio económico que tenía que percibir. Entonces, ¿cómo vemos nosotros una oportunidad en ese riesgo? Pues simplemente cambiar la estrategia de venta, ¿no? El tema es que no necesariamente hay que salir a feria, se puede prevender. Y se puede prevender con el objeto de que al momento de que se dé la feria, se haga nada más entrega de los productos y no necesariamente los productores pongan en riesgo su producción y tampoco pierdan, en este caso, su día de trabajo. Así es como estamos trabajando nosotros en el tema de cambiar el modelo de lo que normalmente se entiende como feria a un modelo de preventa, que es lo que estamos haciendo como cooperativa. Perfecto. Solo para acotar algo, recordamos que a veces las ferias no deben o no deberían ser concebidas netamente para vender. Es más para darse a conocer, difundir sus productos. Usualmente casi la mayoría de ferias están preconcebidas de esa forma. Cuando ya se tiene un nicho ganado, una presencia ganada, es a veces mucho más fácil expandir esos horizontes. Sin embargo, cuando apenas estamos iniciando, las ferias son muy, por así decirlo, benéficas en el momento en el que nosotros como que queremos darnos a conocer. Dígame también. Eh, Profe, una pregunta. No sé si ya mencionó esto, tal vez no escuché. Em, ya, entiendo una vez hecho el FODA, pero ¿me podría explicar en qué se tiene que basar el checklist exactamente? En lo O que me sea, ¿a pide qué la va dirigido? normativa, en una normativa.
en lo que me está pidiendo la Ah, normativa que me rige. Si yo tengo varias normativas que me rigen, al menos uno. o sea, Entonces, los requisitos que hay que cumplir para, para que como mi decir, estoy cumpliendo la normativa. exacto, para que mi producto no tenga ningún impedimento de comercialización ni consumo. Esto de los permisos de funcionamiento y que para la marca y esas cosas, esos los dejamos de lado netamente sobre el producto, sino no sobre su asociación, no que yo necesito el RU, que debo estar legalizado como organización o como emprendimiento, netamente el producto. La normativa que a mí me rige para que mi producto sea aceptado, sea difundido y no tenga ningún problema en el momento de la comercialización y el consumo, ¿ya? Entonces el checklist es netamente sobre eso. Gracias, gracias. Ya, estamos hasta aquí. A ver, déjenme leer. Nos dice que están Es haciendo una un iniciativa con comentario el nomás en el municipio. caso de lo que había manifestado Juan, de la preventa de ferias. Solamente les comentaba que nosotros como municipio de Tena también lo hacemos desde el año anterior, que iniciamos este proceso con nuestra subdirección. Y también, como usted lo menciona, es un espacio importante para que se den a conocer los productores, ¿no? Pero si podemos aprovechar Para de las vender. dos cosas, pues bienvenidas. Ajá, Sí. gracias. Claro, por así decirlo, en estas ferias o en estos puntos de encuentro, las ventas son complementarias, no debería ser como que su principal objetivo la venta masiva. Es más como para que el público vaya conociendo personas que tal vez no están familiarizados con sus productos o sus marcas, vayan conociéndolos, ¿no? Vayan como que experimentando, explorando unas alternativas. Perfecto. A ver, continuando con lo que estábamos con la tarea, estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Tenemos claro la parte del checklist. Vamos a tener también las fortalezas, lo que estamos cumpliendo, al menos dos aspectos de criterios de calidad que yo estoy cumpliendo y de las debilidades que yo tengo, transformarlas al menos a dos oportunidades. Y pensemos, repito, si es que nosotros necesitamos o no necesitamos algún tipo de certificación para para que mi producto pues tenga una mejor acogida, una mayor difusión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recapitulando esta parte, recordemos que aquí necesitamos hacer un checklist de una lista, una matriz de cuánto nosotros estamos cumpliendo y también necesitamos hacer el FODA. En el FODA, solo la parte de amenazas no la vamos a desarrollar. ¿Por qué no la vamos a desarrollar? Porque las amenazas siempre son externas. Y en este caso nosotros estamos como que haciéndonos un auto análisis de cómo está nuestro proceso y ver en qué podemos, en qué punto de toda esta gestión nosotros podemos optimizar o innovar algo. Hasta aquí, ¿estamos todos claros? En mi parte, sí. Listo. Para la siguiente fase, nosotros vamos a desarrollar ahora, vamos a enfocarnos en esta partecita que nos dice si es que nosotros ya tenemos y trabajamos con, obviamente la mayoría son normativas ecuatorianas las que nos rigen, con la misma que analizamos anteriormente, vamos a identificar si es que todo lo que está en esa normativa realmente se aplica para nuestro producto. Usualmente las normativas están previstas para todas las alternativas que puede darse dentro o debajo de ese sombrero, de ese paraguas de alternativas. Sin embargo, a veces nosotros tenemos un producto que no tiene la necesidad de acoplarse a todo lo que está explícito, sino que solo podemos como que irnos eh, yendo o tomando alguna de estas. ¿Ok? Eso depende bastante del,
de la naturaleza de su producto. Ok, a ver, entonces vamos a buscar con base a este checklist. Pues, verán que en la parte de arriba solamente es un checklist. Ahora nosotros vamos a hacer como que un análisis de todos esos, a ver en qué porcentaje nosotros estamos cumpliendo, ¿sí? Nosotros estamos de todas esas alternativas, exigencias que nos ponen, nosotros cumplimos todos, tenemos un 100% de cumplimiento. Estamos funcionando solamente con un 70, un 50 o incluso menos porcentaje de cumplimiento de lo que la norma me exige. Y a veces ahí tenemos un conflicto social. Cuando nosotros hablamos de innovación, a veces entendemos que con que la norma nos exige esto o nos pide los mínimos, que son estos, pero si yo hago algo más que está dentro de la norma, ya es innovación. Yo ya lo considero innovación. Cuando no es así, es simplemente cumplir con lo que la ley me está pidiendo. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver a qué o debemos de estar conscientes a qué porcentaje de cumplimiento normativo nosotros estamos funcionando. Es prácticamente como que hacer un resumen de la parte anterior. En base a todos estos, a este checklist que nosotros tenemos aquí, en base a eso, ¿con qué porcentaje de cumplimiento nosotros estamos trabajando? ¿Qué porcentaje estamos cumpliendo? ¿Qué porcentaje no estamos cumpliendo? Y de todos ellos, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? Pues para como que tratar de adoptar la mayor parte de cuestiones o de aspectos que nos están solicitando por normativa. Recordando y haciendo énfasis que cuando hablamos de normativa, específicamente es algo a lo que estamos obligados a hacer. No, no es opción, no es que yo soy buena gente y voy a aplicarlo para ser un mejor ciudadano, por ejemplo. No, es algo que la ley nos exige hacer. ¿Ya? Ahora, para la siguiente parte, teniendo en cuenta lo que la normativa nos pide, y teniendo en cuenta también la problemática que tuvimos en la parte inicial, en la segunda sección, nosotros vamos a construir una serie o un esquema para hacer un plan de mejora, ¿ya? ¿En qué va a consistir este plan de mejora? Nosotros tenemos que ver algunas alternativas. Lo ideal sería que al menos tengamos tres alternativas de mejora sobre la problemática que identificamos en el segundo aspecto de la tarea. Al menos tres. Sin embargo, si por A o B situación nos es difícil plantear las tres, trabajemos con dos. No puede ser solo una alternativa porque si no ya no podríamos continuar con la dinámica de la tarea. Mínimo dos, ideal tres, máximo las que pueda, ¿ya? Sin embargo, nosotros para tener un mejor alcance o una mejor concepción del alcance que puede tener esta adopción de medidas, es importante que no nos abramos en un abanico de opciones, ¿sí? Recordemos siempre que cuando tenemos muchísimas opciones, es mucho más difícil decidir cuál tomamos. Entonces, tratemos de cerrar. Repito, para fines de tarea vamos a trabajar con dos. Lo óptimo sería trabajar con tres. Lo ideal a veces es hasta trabajar con cinco opciones. Más de ellas ya no sería viable tener una discriminación racional y lógica de las opciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Vamos a hacer un tipo simulador de qué es lo que puede pasar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la opción 1, vamos a decir, vamos a tener la opción 2 y vamos a tener la opción 3. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con estas opciones? Yo, con la problemática anterior que tuve, voy a plantearme tres estrategias, repito, mínimo dos. Voy a plantearme tres estrategias
que puedo utilizar para mejorar, para optimizar, para ser más eficientes, para innovar el problema que nosotros estábamos hoy, o el aspecto que nosotros identificamos en la segunda parte. Y de todas ellas tenemos que diferenciar hacia qué estamos trabajando. Estamos buscando en mejorar el producto, estamos tratando de mejorar el proceso, estamos tratando de mejorar el entorno en el que nosotros nos desenvolvemos comercialmente. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer? ¿Ya? Entonces, primero, identificar el aspecto. ¿Qué aspecto nosotros estamos tratando de mejorar con esa alternativa? ¿Ya? Después del aspecto, nosotros tenemos que ver si está correcto con el contexto cultural. No solamente con el folclore, a lo que nosotros llamamos cultura, sino con todas nuestras creencias, con nuestros hábitos, con nuestras costumbres y con las costumbres, hábitos y creencias de la comunidad en la que yo me encuentro, del entorno en el que yo estoy. Está coherente las opciones o las alternativas que yo propongo con el contexto cultural en el que me encuentro. Esa es otra. Y también debemos ver si estas opciones de mejora no van a tener un impacto negativo mayor. ¿Van a incrementar o van a disminuir mi impacto ambiental negativo? Entonces aquí vamos a hablar sobre la sostenibilidad, no solamente ambiental. Vamos a hablar sobre la sostenibilidad ambiental, mi impacto ambiental, mi huella hídrica, mi huella ecológica, mi huella de carbono, como queramos verlo, pero también vamos a ver nuestra sostenibilidad como emprendimiento, ¿sí? Nuestra sostenibilidad como emprendimiento. Nosotros, con las opciones que nosotros estamos haciendo, con las alternativas que nosotros estamos planteando, hace que mi emprendimiento sea más sólido, más fuerte, tenga algún plus adicional frente a a la competencia, por así decirlo. ¿Qué más? No va en contra de mis ingresos económicos, porque a veces muchas de las ocasiones pensamos que cuando queremos ser sostenibles, tenemos que ir en contra del capitalismo, cuando el capitalismo es un movimiento que nos rige por, por estar en la nación en la que estamos. Entonces, no podemos descuidar en un emprendimiento la parte financiera de la parte ambiental y viceversa, ¿no? Todo es prioridad. Entonces, no puedo colocar sobre un aspecto otro cuando yo sé que si es que descuido el uno, se va a ir a pique o va a afectar el funcionamiento, la administración, la perpetuación de mi emprendimiento. Todos queremos que nuestro emprendimiento pues siga funcionando por mucho más tiempo. Entonces debemos buscar que la sostenibilidad sea ambiental y también sea para mi emprendimiento. ¿Ok? Y de estas alternativas, nosotros vamos a hacer una ponderación. Vamos a ver, vamos a darles, por ejemplo, vamos a hacer una escala, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta escala nosotros podemos poner del 1 al 5. Y vamos a clasificar con los aspectos que nosotros podemos ponerlos. Por ejemplo, le vamos a dar un punto al aspecto que sea más difícil de aplicarlo. Entonces, por ejemplo, la alternativa es muy buena, técnicamente es viable, pero tal vez financieramente no es viable. Entonces ya le voy dando una puntuación más baja. Posiblemente yo necesito una remodelación de equipamiento. Tengo el capital, pero tal vez la infraestructura no es la óptima, o tal vez yo no tengo las fuentes energéticas para que funcione esta nueva tecnología. Entonces les vamos a ir poniendo como que una puntuación de diferentes aspectos. Les vamos a dar a todas estas alternativas una calificación por cada uno de estos aspectos. ¿Qué estamos trabajando? Perdón, de estos criterios. ¿Estamos trabajando culturalmente correcto?
estamos siendo sostenibles ambientalmente y estamos siendo sostenibles para nuestro emprendimiento. Vamos a hacer tres ponderaciones y les vamos a dar una calificación. Si nosotros diéramos todo la calificación a cada uno de ellos, le diéramos los 5 puntos, en estos tres tendríamos 15 puntos. Y vamos a tomar para hacer la siguiente fase. Todas estas son alternativas, alternativas que ustedes ya pensaron, alternativas que ustedes ya incluso pasó por una discernación, una discernación de criterios en el que ustedes optaron que eran como que las mejores. Entonces vamos a darles un puntaje. El que tenga mayor puntaje, el óptimo o el ideal en este caso, en este ejemplo, van a ser 15. Entonces, el que tenga 15 puntos es la alternativa que yo voy a tomar para hacer la siguiente parte y la final de mi trabajo. La que tiene menor puntuación es la que por el momento presento algunos obstáculos que tengo que subsanarlos antes de implementarlos. Entonces, en este momento, de mis tres alternativas, de las dos alternativas que presento, es la menos viable por n factores en este momento. Entonces, vamos a tomar siempre la que está como que mejor puntuada y con ello vamos a desarrollar, vamos a cambiar nuevamente nuestro flujograma implementando esta parte optimizada, ¿ya? Listo. Entonces, en esta parte, para finalizar, vamos a volver a hacer o Profe, vamos... disculpe, solo para retroalimentar lo que nos acaba de decir. No Ujú, sé si le, le tomé bien. En el plan de mejora usted decía que elijamos dos alternativas mínimo, tres si es ideal y las que podamos, ¿no es cierto? hasta En la 5. sostenibilidad del emprendimiento, nosotros nos basamos en las dos alternativas o en las que hayamos elegido. ¿Así está bien? Sí, las Ujú. alternativas que ustedes propongan no tienen que ser las que estén puestas en normativa. ¿Qué quiero decir? Ustedes ya analizaron su checklist de lo que están cumpliendo, de lo que no están cumpliendo. Las opciones para mejorar, para optimizar la problemática que identificamos o el punto a mejorar que identificamos en la segunda parte tiene que ser diferente a lo que no estamos cumpliendo en normativa, porque cumplir la normativa no se puede llamar innovación, no se puede llamar mejoramiento, es algo que por ley nos pide. Entonces, después de que tenemos claro qué es lo que estamos cumpliendo, qué es lo que estamos haciendo, completar ese porcentaje que nos falta en el caso de que no estemos cumpliendo el 100%, no sería opcional, es obligatorio porque es algo que nos obliga, nos rige. Las opciones, las alternativas que nosotros vamos a tener aquí son cualquier cosa que nosotros queramos implementar para mejorar, para ser más eficientes, pero que no nos exija por ley. ¿Sí? Eso tiene que quedar Ya, como que muy claro. ¿Ya? ya. Y luego Perfecto. de eso, cuando hablamos de sostenibilidad, eh, le damos una calificación a esas dos alternativas que teníamos visto, ¿no es cierto? Ahí Sí, está en la escala del 1 al 5. sí, en Que si base, son dos deberían ser 10 y que si son tres deberían ser 15. ujú, Y de allí, dándole un, sí, en cada una de ellas. sí, Y en dándole base un, de ellas mejoramos el flujograma ya. exacto. Así estamos bien, ¿verdad? Sí, exacto. Ya. Recordando que Ok. en la escala le vamos a dar de una escala lo ideal es de 1 a 5, darle varias ponderaciones y sobre todo tratar de enfocarnos a esta parte de aquí, a estas dos. A lo que si estamos haciendo correctamente nuestro contexto cultural, estamos como que teniendo en cuenta eso. Y si es que las alternativas que nosotros estamos poniendo para mejorar son sostenibles, sostenibles ambientalmente y sostenibles empresarialmente o a nivel de emprendimientos. ¿Ya? Esa es la puntuación total, la que nos da al final. Ese puntaje nos va a decir con qué opción nosotros podemos
trabajar. Entonces, una vez que nosotros tengamos ese puntaje, vamos nuevamente a modificar o vamos a hacer una modificación a nuestro flujo de procesos, incluyendo esta parte optimizada o esta parte a mejorar. Dígame, Juan. En el proceso de la producción de la caña, la elaboración de la panela, Sí, eh, hay, hay tres partes en las que se debe tener especial cuidado. Una, la selección de la materia prima, porque seleccionar mala materia prima implica la producción diferenciada de productos. Es decir, si no seleccionas una adecuada caña, no puedes producir panela granulada y solamente puedes producir panela bloque. Al final eso resulta una merma económica porque la panela granulada tiene un costo actual de $50 y la panela bloque de 40. A pesar de tener el rendimiento, el mismo rendimiento al final en peso, terminas teniendo una merma económica. Entonces, esa es una situación en la que hay que tener especial cuidado. En Pastaza, el Consejo Provincial tiene una fábrica de panela granulada o panela en bloque con una capacidad de producción de 30 toneladas diarias de caña, pero realmente solo se utilizan o se producen 5 o 4 toneladas, lo que implica que la utilización de mano de obra genera un costo altísimo y solamente resulta rentable si el mismo productor realiza la elaboración de la caña, porque se ahorraría el tema de la mano de obra, supuestamente, ¿no es cierto? Y hay otra mala práctica desde el tema de la precarización laboral, porque el productor empieza la producción a las 2 3 de la mañana y termina su jornada alrededor de las 8 de la noche, lo que significaría una larguísima jornada laboral que podría ocasionar riesgos en el trabajo. Al conversar con los productores y querer cambiar ese sistema de producción, ellos se niegan, cuando lo correcto sería tener 2 jornadas de trabajo. Es decir, una jornada que empiece a las 2 y termine a las 8 horas, que sería a las 10 de la mañana, y otra que empiece a las 10 de la mañana y termine evidentemente a las 6 de la tarde, cumpliendo las 8 horas laborales. Eso implicaría evidentemente un incremento de los costos de producción en mano de obra, pero lo que debería hacerse es incrementar la producción en la cantidad de toneladas a producir. Eso mejoraría la cantidad de bienes producidos y por lo tanto también los ingresos al final serían mayores que los que se obtienen con jornadas laborales extensas y precarias. Eso, por ejemplo, es algo que nosotros estamos viendo dentro del proceso productivo de la elaboración de la caña de azúcar y se va a plantear justamente un cambio en el tema del modelo productivo. Por eso me parecía muy bien este trabajo, porque me va a permitir además hacer el trabajo que tengo que hacer para el tema de la cooperativa. ya, perfecto. Me alegro mucho que sea fructífero para ustedes. Y para ir cerrando ya esta fase de cómo es la finalización de la tarea, pues repito, tenemos que modificar nuestro flujo de procesos. ¿Cómo vamos a modificar nuestro flujo de procesos? Nosotros vamos a hacer el mismo flujo que teníamos inicialmente. Vamos a tener entradas, vamos a tener salidas y vamos a tener un proceso de transformación. Ustedes identificaron el, la problemática, el aspecto que quieren mejorar en cualquiera de estos pasos o en cada una de estas etapas que realizan para tener la transformación o la implementación de su producto a base de una materia prima. Recordemos que siempre tiene que ser de la biodiversidad, ¿ya? Entonces, en nuestra entrada nosotros identificamos ciertos puntos. Nosotros también identificamos en nuestras salidas los productos, el producto que nosotros necesitamos o tenemos. Y ahí nosotros obtuvimos o también identificamos algo a mejorar. ¿Cuál es nuestro punto a mejorar? ¿Sí? ¿Cuál de todas las partes que nosotros desarrollamos de nuestro flujo lo fuimos a mejorar?
De todas ellas seleccionábamos una, recordemos, y sobre esa alternativa, perdón, sobre esa opción nosotros trabajamos con dos alternativas, ideal tres. Entonces, sobre esas alternativas ya las evaluamos y seleccionamos una. A esa una nosotros vamos a incluirla en este flujo. Si, por ejemplo, mi punto a mejorar era la parte de marketing, entonces yo voy a poner el flujo normal, la materia prima, la transformación, y resulta que después de la transformación, la bodega, de ahí de la bodega tenía canales de distribución, y esos canales de distribución se iban a mayoristas, a distribuidores, y de ahí a minoristas, y de ahí al consumidor final, y resulta que yo ahora quiero hacer un acortamiento de esa cadena de distribución. Entonces, voy a modificar alguna de estas partes. En vez de yo tener una cadena de distribuidores, voy a trabajar directamente con los minoristas. Entonces, suprimo esa cadena, suprimo ese paso y yo pongo mi alternativa, pongo mi opción a mejorar en ese flujo. De todo el proceso que yo tenía inicialmente, solo cambio el paso que íbamos a mejorar con la alternativa que nosotros seleccionamos del proceso anterior. No sé si está claro o tenemos algún inconveniente. Perfecto. Estaríamos hasta ahí, ¿verdad? Para finalizar y entregar la tarea, deberíamos acoplarnos, hacer un compendio de todos estos documentos que hemos ido generando, de preferencia hacerlos todos PDF, unirlos y ponerlos en la plataforma. O si estábamos trabajando en un solo tipo de archivo, convertir todo eso a PDF y subir al aula virtual. Y eso sería todo en este módulo y todo con esta tarea. No sé si tenemos algún comentario adicional o si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud que necesitemos como que solventarlos. Avísenme, por favor. De mi parte, gracias, maestra. A mí me ha Muchas gracias a ayudado ustedes. full esto para mi trabajo y para seguir apoyando a nuestras chacamamas que están en este proceso de venta de su yuca. Perfecto, muchísimas gracias por la retroalimentación. Y estos espacios, y principalmente con un público así como ustedes que trabajan en territorio y que dependen de una interacción comunitaria, siempre van a ser enriquecedores estos espacios, no solo para ustedes, para mí también. Ha sido un gusto trabajar en estos temas. Son a veces muy problemáticos, pero también son espacios y puntos en los que nos permite estar un poco más conscientes de la realidad, tal vez nacional, ambiental, y también pues tener la oportunidad de contribuir con poco, con mucho, en un cambio sistémico y en un cambio sostenido de nuestro entorno. Muchísimas gracias. No sé, Samuel, si tenemos algo más pendiente. ¿Cuál sería el siguiente paso? No, ya en realidad sería solo finalizar. Oye, también muchas gracias porque sí, yo creo que fue una clase que resulta muy útil para todos. Igual esta clase va a quedar grabada para quienes no pudieron asistir. En un momento se las voy a compartir. Y nada, deseándoles éxitos pues con el desarrollo de su trabajo. No sé si alguien tiene algún comentario más, sugerencia o pregunta. Y con eso ya procederíamos a cerrar la sesión de hoy. Listo, Solo para saber, muchas ¿para qué gracias. día queda el trabajo mm, para la entrega final? Ah, los voy a dejar hasta el viernes de la próxima semana. ¿Por qué Muchas no nos gracias. dejas el domingo mejor? Así como el otro trabajo. Ya, ya. Voy a compartir esta sugerencia con el señor de la Cruz de Pachamama y allá coordinamos y yo les digo en el grupo que queda para tal día. Yo creo que sí va a acceder. Entonces ya en un momento les esté compartiendo esa información y esperemos que sí. Hasta el domingo quede habilitado. Gracias.
Ujú. Muchas gracias, buen feriado.